buenas tardes con todos. Soy la doctora Silvia Uriarte, médico alergólogo, especialista en alergia, para los que no sabemos del término. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante en nuestro país, sobre todo, que es el asma alérgica. ¿Y por qué alérgica? Porque la mayoría de asmas, casos asmáticos en el país, son de causa alérgica. Como iremos viendo, las diferentes causas y la causa predominante alérgica, en este caso por el tema de que convivimos constantemente con los famosos ácaros de polvo. A grosso modo, esta es una gráfica en la cual podemos observar qué es lo que pasa en el asma. Gráficamente vemos como una vía aérea normal puede llegar a contraer el músculo liso, que es lo que le bordea a la mucosa bronquial, y con el paso del tiempo esta inflamación va a llegar a ser un asma crónica, como podemos ver gráficamente en esta imagen. Según las denominaciones o clasificaciones, el asma se considera un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes, como iremos viendo más adelante en la pantalla, los tipos de asma que pueden haber, por así decirlo, o clasificaciones. Ello condiciona la propuesta de una definición precisa. Las habitualmente utilizadas son meramente descriptivas de sus características clínicas y fisiopatológicas, como les mostraré. Por tanto, el asma no es más que una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, respiratoria crónica, valga la redundancia, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa de forma espontánea. La reversibilidad. Podemos ver aquí las vías aéreas respiratorias que están conformadas por un tracto aéreo superior y un tracto respiratorio inferior. Como veremos más adelante, ya en algunas personas que me han podido oír, he mencionado la frase vía aérea única. Tanto la nariz, las vías nasales, como la vía respiratoria inferior o bronquial son parte de un mismo aparato, en este caso respiratorio, ¿okay? En el cual se ven expuestos a diferentes tipos de agentes externos, ya sean alergenos, ya sea contaminación por C, como veremos los factores que condicionan el asma, y que va a generar sintomatología ya sea en las vías respiratorias nasales o bronquiales. ¿Okay? Diferentes alergenos, tal. Mencionar nuevamente que tanto la rinitis y el asma comparten un mismo tipo de anatomía patológica respecto al tipo celular, que tienen ambas células ciliadas, y ambas se ven alteradas o afectadas, ya sea la membrana nasal o vía bronquial, y que va a llevar a una hiperreactividad, ya sea nasal o bronquial, según sea el caso de rinitis u asma, y que va a generar una obstrucción y una limitación del flujo aéreo respiratorio. Recalcar nuevamente que tanto la asma y la rinitis alérgica son partes de una sola enfermedad, que son ambas enfermedades inflamatorias. El asma puede ser ocasionado por distintos estímulos. En el caso de ser un estímulo alergénico o que va a llamar un asma alérgica, va a compartirse muchas veces con ese mismo alergeno y va a desencadenar también rinitis alérgica. Recordar que una proporción muy elevada de pacientes con asma tienen rinitis alérgica. Siempre que tengamos un paciente con rinitis, indagar sobre el asma y viceversa. Podemos ver de qué manera se puede distribuir en un porcentaje en una población los casos de rinitis, la combinación de rinitis y asma o asma solo. Voy a intentar mencionarles rápidamente la reciente actualización de la guía GEMA. La guía GEMA no es más que la guía española para el manejo del asma, que para nosotros debería ayudarnos mucho porque es una guía muy actualizada, cuenta con la participación de diferentes tipos de sociedades científicas, ya sea de pediatría, de neumología, de alergología. Participan de forma conjunta todas estas sociedades y han realizado esta guía GEMA, que la particularidad que tiene es que la tenemos en español y que muchas veces las limitaciones que tenemos son que la bibliografía científica a día de hoy está en inglés. Voy a detallarles los últimos, por así decirlo, las últimas actualizaciones publicadas en este año 2018, que muchos estaremos familiarizados con esto, pero no está más que recalcar. Intentaré hacerlo de una manera lo más rápido posible que puedan tenerlo. Mencionar que las prevalencias de asma, en este caso, estamos hablando de España, va a variar mucho de acuerdo al ambiente, a la climatología,
al área geográfica en la que estamos. No es igual estar en una ciudad costera que en una ciudad de la sierra que en una ciudad de la selva. Van a haber condiciones desde la humedad hasta la presencia, en este caso, de los ácaros de polvo, que hay mucho más concentración en el polvo de las ciudades costeras o de la selva que en las de la sierra, por un factor ambiental que es llamado humedad. Podemos ver aquí cómo las diferencias de la prevalencia van variando de ciudad en ciudad, ya sea de diferentes tipos de costa, inclusive de costa del país, porque podemos ver Barcelona es una costa mediterránea, Galicia una costa norteña, Cantabria norteña, pero puede ir variando incluso con el paso de los años. El asma está incrementando. ¿Por qué? Por muchos factores ambientales. Como podemos ver en esta gráfica, el asma no solo depende de un solo factor. Muchas personas han podido oír, si esta persona fuma, por eso que tiene asma o poco, tal. No, existen muchos factores. Para desarrollar asma tenemos que nacer con una predisposición genética. Entonces aquí tenemos el factor genético siempre para el asma, el cual esta persona va a tener necesidad de exponerse a unos determinados factores desencadenantes, asimismo tener unos factores de riesgo que detallaré más adelante. Respecto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo propios del huésped, como la atopía, la obesidad. A día de hoy existe un fenotipo de asma y obesidad. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Obesidad está cada vez más relacionada y asociada a desarrollar episodios de asma. También existen factores perinatales, como la lactancia materna, el haber nacido de una cesárea o no, el tabaco en la gestación. También hay otros factores que son muy importantes aquí, los factores ambientales. Los factores ambientales, estamos hablando de infecciones respiratorias, el tabaquismo o hincapié aquí respecto a los aeroalergenos. Aeroalergenos, estamos hablando de ácaros de polvo, hongos de humedad, animales, ya sean sobre todo peludos, perros, gatos y en algunos países o condiciones o algunas ciudades los pólenes. ¿Okay? No olvidar los factores de riesgo, sean del huésped, ambientales y tal. Como les mencionaba, necesitamos un factor predisponente genético que va a necesitar factores de riesgo y factores desencadenantes o ambientales que se van a exponer. Mencionando los factores desencadenantes, existen muchos factores ambientales. Si los clasificamos según esta clasificación reciente, tenemos factores ambientales, laborales, sistémicos, volviendo a repetir, los atmosféricos, la polución. A día de hoy cada vez tenemos más contaminación ambiental. La contaminación incrementa y esta polución está generando que cada vez incremente la prevalencia de asma. Okay, acá les dejo para que puedan leer detenidamente todos los factores desencadenantes del asma. Incluso un factor muy desencadenante que genera sobre todo hiperreactividad bronquial y todo es el aire frío. Muchas veces lo oímos que los pacientes refieren, me expuse, salí al aire y tal y no me abrigué demasiado y me dio asma. Pues, desde luego que sí. Las corrientes de aire frío, el aire acondicionado, cambios de temperatura bruscas, sí pueden generar hiperreactividad bronquial que puede desencadenar este asma. Respecto a la fisiopatología, el asma no es dependiente, como muchas personas hemos podido creer en algún momento de nuestras vidas, que se le pide a los pacientes eosinófilos en sangre y decir sí, eosinófilos. No, los eosinófilos no solamente son marcadores de asma. Detrás de los eosinófilos hay un ejército de células, un ejército de interleuquinas, citoquinas, que van a participar en el desarrollo y la persistencia del asma. Aquí les detallo, puedan leerlo posteriormente detalladamente, los tipos de células que están implicadas en el asma. No solamente, vuelvo a repetir, los eosinófilos, también los linfocitos, mastocitos, neutrófilos, células dendríticas y macrófagos. ¿Qué es lo que implica el eosinófilo? El eosinófilo libera unos mediadores o enzimas inflamatorias que dañan específicamente las células epiteliales y generan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria. Es decir, llaman a más colaboradores para batallar con las células del paciente y generar mayor sintomatología del asma. Y los eosinófilos son los que son los marcadores de un daño crónico a largo plazo. ¿Ok? También hay estructuras, elementos estructurales que están implicados en el asma, como la musculatura lisa bronquial, las células endoteliales, los fibroblastos y miofibroblastos, importantes porque son los que están implicados en la remodelación de la vía aérea. Una remodelación de la vía aérea es un paciente que tiene asma, lo va a tener un paciente que lleva años con asma. Y no olvidar las citoquinas, las interleuquinas que también intervienen
en el proceso del asma. Y aquí recalcar el conocido fármaco que conocemos muchas personas como Montelukast o Singulair o como lo queramos llamar, u otro nombre comercial, que va a actuar a nivel de los leucotrienos. Y los leucotrienos no son más que potentes broncoconstrictores liberados por mastocitos eosinófilos que sí en algunos casos ayudan, pero no necesariamente en todos los casos el Montelukast o los antileucotrienos van a ayudar en los cuadros de asma. Bueno, mostrarles gráficamente la participación de los tipos de células que pueden llevan a desencadenar los síntomas de asma, ¿ok? No solamente la contracción del músculo liso es asma, porque muchos pacientes llegan diciendo, tengo asma, ¿y qué usa, señor C? Uso solo salbutamol. Lleva 20 años, 30 años usando única y llanamente salbutamol. El salbutamol tiene un efecto solo localizado en el músculo bronquial y además, en el caso de los beta-2 de larga acción, genera un efecto sinérgico cuando se utilizan con corticoides inhalados. Entonces, en este caso, el salbutamol, ¿qué va a hacer efecto? Va a hacer efecto única y llanamente en la broncoconstricción, pero el resto de inflamación o el resto de parámetros inflamatorios no va a tener ningún efecto sobre esa parte del asma. Pero por eso mismo, ahora con la revisión que vamos a ver, veremos de que el salbutamol en un paciente asmático se queda muy limitado en respuesta de eficacia. Bueno, podemos ver que los mecanismos son muy diferentes respecto a la obstrucción, como la hiperrespuesta bronquial. En el caso de la obstrucción bronquial, lo que tenemos implicancia de la contracción del músculo liso bronquial, edema de la vía aérea, hipersecreción de moco, cambios estructurales de la vía aérea, como podemos ver en la primera gráfica que les mostré, como podemos ver las diferencias de una obstrucción bronquial y un asma ya establecido. La hiperrespuesta bronquial tiene otro tipo de mecanismos, añade otros mecanismos o exacerba los mecanismos como la contracción excesiva del músculo liso, desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria, engrosamiento de la pared de la vía respiratoria y también hay afección de nervios sensoriales que van a exacerbar el mecanismo del asma. En cambio, podemos ver aquí gráficamente lo que nos debemos llevar a casa, las ideas que nos debemos llevar para nosotros, que existe hiperplasia de glándulas mucosas, hay presencia de edema, hipertrofia y contracción del músculo liso, infiltración de neutrófilos y eosinófilos que van a condicionar junto con los fibroblastos a la remodelación de los bronquios. ¿Okay? Tapón de moco, descamación del epitelio. Bueno, haciendo hincapié sobre la remodelación. La remodelación es más que la presencia de fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, proliferación y dilatación de vasos sanguíneos, hiperplasia de glándulas mucosas. ¿Ok? Entonces, va a llevar todos estos mecanismos fisiopatológicos que vengo mencionando en estos últimos minutos, van a llevar a una contracción del músculo liso, a edema, hipersecreción mucosa y cambios estructurales de la vía aérea. ¿Okay? La clínica del asma. ¿Qué es el asma? ¿Cómo empezamos a diagnosticar un asma? Viene un paciente que nos cuenta síntomas que tiene tos. Por lo general, un asma alérgica tiene tos en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Ya les mencionaré más adelante por qué el asma tiene tos en la mañana, asma alérgico, tos en la madrugada, noche o en la mañana. Falta de aire, opresión en el pecho, ruidos en el pecho conocidos en el gremio médico como sibilantes o coloquialmente como maullidos de gato o pitidos. ¿Ok? Suelen empeorar por la noche y madrugada, pueden tener variables en la duración e intensidad, suelen ser desencadenados por infecciones virales, ejercicios, alergenos, como les mencioné inicialmente, los factores que pueden desencadenar asma, y porque por lo general los síntomas de un asma alérgico tienen síntomas en la mañana o en la noche al acostarse o en la madrugada. ¿Por qué? Porque lo más habitual es que tengamos un asma alérgico secundario a una alergia a los ácaros de polvo. Los ácaros de polvo, como mencioné en alguna ocasión, están presentes en el colchón de todos nosotros, están en las almohadas, en las frazadas, en la ropa de cama, en los cojines, en los peluches, en las alfombras, en las cortinas. Por lo tanto, por la noche nos exponemos a estos tipos de alergenos, que son los ácaros de polvo, y van a desencadenar inmediatamente sintomatología de asma. ¿Ok? Siempre no olvidar de auscultar al paciente. Luego,
Existen diferencias entre una patología que comúnmente conocemos como EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el asma. ¿Por qué? Porque asemejan algunos síntomas, como es sobre todo la tos. Y podemos ver que existen diferencias. En el caso del asma, el asma puede ser a cualquier edad, no necesariamente el paciente necesita haber fumado o no. Suele ser más frecuente que hayan antecedentes de alergia, tanto en el paciente como en la familia. Los síntomas pueden ser variables. Ojo aquí, la reversibilidad de las vías bronquiales. En asma, por lo general, es positiva, es decir, hay reversibilidad, a diferencia del EPOC. Y tiene una muy buena respuesta a los corticoides inhalados. A día de hoy, en la actualidad, ya hablamos de fenotipos, incluso de genotipos o endotipos del asma. A día de hoy ya estamos en ese tipo de clasificación, genotipos o endotipos. Sé que son términos nuevos, no somos familiarizados por lo general, pero vamos a hablar a día de hoy por lo que estamos habitual, lo más común. Los fenotipos pueden ser clasificados, es decir, qué tipos de asma pueden existir, ya sean por tipo clínico fisiológico, relacionados o no a algún tipo de desencadenantes, o en casos inflamatorios. En el caso inflamatorio me gustaría recalcar, porque a día de hoy, en bogas, en estos últimos 2 años, se han lanzado muchos medicamentos biológicos, tratamientos biológicos que van dirigidos a estas clasificaciones específicamente. ¿Por qué? Porque esos tratamientos biológicos se utilizan en asmas graves, y a día de hoy lo que tenemos disponible en el mercado comercialmente es asma grave de tipo eosinofílica, que suele ser alérgica, pero existe un grupo de asma eosinofílica no alérgica. ¿Okay? Me estoy refiriendo a los biológicos omalizumab, que es una antihemoglobulina E, a mepolizumab, reslizumab, que van a nivel son anti-interleuquina 5. O sea, ellos son tratamientos biológicos que están disponibles a día de hoy en el mercado. O sea, acá llevan 1 o 2 años ya con prescripciones médicas en diferentes hospitales de Europa y Estados Unidos, y me parece que en Asia también. Y por eso es muy importante este tipo de clasificación de fenotipos a nivel inflamatorio. ¿De qué manera yo sé si un paciente tiene un asma eosinofílica, neutrofílica? Claro, no es fácil, con una visita del paciente no lo vamos a detectar. Desde luego aquí necesitamos una prueba que se llama esputo inducido, es decir, analizar celularmente qué contenido o qué componentes tiene ese esputo. Y de acuerdo a unas determinaciones como cuantificaciones, sabremos si ese asma es un asma eosinofílico, neutrofílico o postgranulocítico. Y lo que hoy día me han encargado de hablar sobre todo es del asma alérgica, que en este caso está dentro de la catalogación de un fenotipo relacionado de acuerdo a desencadenantes. En este caso podemos tener asma alérgica, incluso asma por menstruación o procesos hormonales, asma por ejercicio. ¿Ok? Ya lo podrán leer más adelante. Así también, mencionar que también existen fenotipos en el caso de los niños, sibilancias precoces están catalogadas como niños con sibilancias precoces transitorias, sibilancias persistentes o no atópicas, y los niños que puedan tener sibilancias de inicio tardío, y ya estamos hablando de un asma atópica o un asma alérgico. Les voy a hacer un hincapié sobre los fenotipos. Okay. Veamos la división o clasificación que puede tener el asma de acuerdo a los fenotipos. Os dejo aquí, que sepan que existe una patología que se llama bronquitis eosinofílica, que no es más que los síntomas de asma, pero que no tiene presencia de una hiperreactividad bronquial inespecífica a la hora cuando se realizan pruebas de hiperreactividad bronquial. De repente algunos familiares conocen el nombre de la provocación bronquial con metacolina, adenosina, manitol, hiperventilación eucápnica, todos estos compuestos. Estas pruebas suelen ser negativas en estos pacientes, pero sí se encuentra presencia de eosinófilos, que suele ser cuantificada con un medidor que mencionaré, que no es más que se conocido como FeNO, o fracción exhalada de óxido nítrico, que es un marcador directo de inflamación bronquial. ¿Ok? Es un paciente con síntomas de asma, con inflamación bronquial, sin ser alérgico y sin tener asma. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta a la hiperreactividad, no tiene hiperreactividad en las vías bronquiales como suele tener el asma. Mencionar y recalcar, y no me cansaré de recalcar, los tipos que existen, por así decirlo, de asma, de inflamación bronquial. La inflamación bronquial puede ser generada por un asma extrínseco o alergénico, un asma intrínseco, una bronquitis eosinofílica, asma ocupacional, una bronquiectasias. Los propios virus o infecciones respiratorias pueden generar inflamación bronquial.
O sea, no olvidemos que existen muchísimas causas y dependerá de cada causa que puede orientarnos o no a estar presentes ante un asma eosinofílico, neutrofílico o pausigranulocítico. Bueno, un poco más de mencionar los fenotipos, no olvidemos que existen diferentes tipos de fenotipos. En esta gráfica podemos ver el asma no eosinofílica asociada a la obesidad. Mencionar las alteraciones funcionales que existen a nivel de la función pulmonar, como obstrucción al flujo aéreo, variabilidad, hiperrespuesta, reversibilidad. En estos pacientes es necesario, como veremos en el transcurso del algoritmo diagnóstico, la realización de una espirometría con una prueba broncodilatadora en la cual vamos a observar una reversibilidad. En este algoritmo diagnóstico podemos observar cómo con una espirometría, desde luego, el 80% de pacientes asmáticos suelen tener una espirometría normal. La espirometría es una prueba de función respiratoria, que lo que va a medir van a ser volúmenes pulmonares como la reactividad que pueda tener. En este caso, estaríamos familiarizados con la capacidad pulmonar funcional, la capacidad pulmonar total, el volumen expirado en el primer minuto de la expiración. Algunos lo conocemos como FEV1, otros lo conocemos como VEF, o capacidad vital forzada. ¿Okay? Este es un algoritmo diagnóstico en el cual podemos ver si un paciente tiene un patrón, un índice de FEV1 sobre la capacidad vital forzada, mayor o menor, podemos catalogarlo como 0.7 o en algunas personas estamos más familiarizadas con el 70%. Lo indicado aquí en este tipo de pacientes con una espirometría realizada es realizar de todas maneras un test de broncodilatación, que no es más que la administración de salbutamol, y repetir la espirometría 15 minutos después de haber pautado ese salbutamol. Okay. Cuando tenemos estas disyuntivas, podemos llegar fácilmente, si el test de broncodilatación es positiva, mayor al 12% y hay una variación mayor a 200 mililitros, porque muchas personas creen que la diferencia de una espirometría es mayor a 12% o mayor a 200 mililitros. No, para que una espirometría sea considerada positiva, necesitamos que la variación sea tanto del porcentaje como de la diferencia de mililitros. ¿Okay? Necesitamos ambos. Y entonces, si un paciente tiene una espirometría con un índice menor al 70%, con una respuesta positiva al test de broncodilatación, estamos hablando que el paciente tiene asma. Si estamos hablando que el paciente no tiene ese patrón obstructivo o esta prueba broncodilatadora es negativa, el siguiente paso a realizar es la medición del óxido nítrico exhalado. Medición de óxido nítrico exhalado nos va a definir, de acuerdo al valor que sea positivo o negativo, o en este caso mayor a 50 o menor a 50, nos va a determinar si el paciente tiene o no tiene asma. Bueno, mencionarles, sobre la espirometría, ¿qué es la fracción exhalada de óxido nítrico? La fracción exhalada de óxido nítrico, conocido como FeNO, no es que es más una prueba respiratoria que nos va a indicar la presencia o no de eosinófilos en las vías bronquiales. Un FeNO elevado mayor a 50 está asociado a que existe una presencia elevada de eosinófilos más de lo normal en las vías bronquiales. ¿Ok? O también mencionar que un FeNO negativo no excluye asma. Es decir, un FeNO normal no excluye asma. El FeNO se ve muy elevado, muy elevado cuando las personas están expuestas sobre todo a animales y durante pacientes que tienen alergia a determinados pólenes y se encuentran dentro de su estación polínica, este FeNO se encuentra elevado. En el caso de los animales, la exposición a perro o gato hace que el paciente mantenga esta inflamación eosinofílica durante todo el tiempo que se mantiene expuesto. Y después de dejar de la exposición con el animal, sigue manteniendo esos valores. Con el paso del tiempo irá disminuyendo. A pesar que reciben algunos pacientes tratamiento con corticoides o incluso inmunoterapia, los valores de FeNO no disminuyen en alérgicos a animales. En el caso de pólenes, sí disminuye en las temporadas que no existe polen en el ambiente. Un poco más de FeNO. Luego, si estamos ante un asma diagnosticado, ya tenemos el asma, pero queremos saber si el asma es alérgico o no alérgico. Pues tenemos que hacernos varios tipos de preguntas. ¿La exposición a aeroalergenos desencadena o empeora el asma bronquial? Si es sí, estamos en la obligación de realizar el estudio de alergia.
¿Okay? Este estudio de alergia va a conllevar a necesariamente detectar o cuantificar la presencia de la IgE específica de ese determinado alergeno. Esta IgE específica la vamos a determinar mediante dos técnicas, ya sea por las pruebas cutáneas, conocidas comúnmente como prick test, o mediante la realización de una IgE específica, no IgE total, no IgE de panalergenos, IgE específica, que a día de hoy no contamos en el país con esta IgE específica, además que implica altos muy costosos, costos muy elevados de esta IgE específica. Incluso en los países desarrollados es caro. Entonces, lo que tenemos que hacer para descartar si el paciente tiene un asma o no alérgico, cuando tenemos esta sospecha, es realizar las pruebas cutáneas o prick test, en las cuales debemos testar determinados alergenos que ahora mencionaré necesariamente, y de acuerdo, es muy importante el ambiente geográfico en el que estamos. Si yo estoy en Perú, desde luego no tengo por qué testar el polen de abedul, cuando el polen de abedul es endémico en Inglaterra o Reino Unido. Aquí no tenemos polen, podemos tener polen de abedul, pero escasamente, y no es relevante en nuestra población. Tenemos que ir acorde a la población en la que vivimos. Entonces, si realizamos estas pruebas de alergia, que en este caso el prick test, tenemos un resultado, o también hay que tener en cuenta, tenemos un resultado positivo, tenemos que revalorar al paciente y valorar, valga la redundancia, la concordancia con la historia clínica. Es decir, si a este paciente le sale que es positivo el gato, que si es positivo la prueba de alergia, el gato y los ácaros de polvo, y el niño nunca ha tenido gato o no está expuesto a gatos, el padre ni la madre tienen compañeros de trabajo que tengan gatos, no hay en el ambiente en el colegio, no hay niños que tengan gatos, desde luego esta sensibilización no tiene relevancia clínica. Esta prueba positiva no es relevante, es decir, este gato no le está ocasionando el asma a este niño. Por lo tanto, este gato no tiene necesidad de retirarlo de la casa. Puede seguir con su gato, si es que lo tuviese, perdón, ¿no? Bueno, creo que les he mezclado unas cosas, ¿no? Si tuviese el gato y sale la prueba positiva en casa, desde luego, ahí sí, perdón, me he equivocado. Si tiene el gato en casa y sale una prueba positiva, sí es relevante. Si no hay gato en casa, no hay personas cercanas con gato y la prueba es positiva, no es relevante esa sensibilización a gato. Entonces, pero sí hay que tener en cuenta los alergenos, como inicialmente la exposición a alergenos desencadena o empeora la bronquial, pues ¿qué es lo más habitual que tenemos en casa todos los peruanos? Lo más habitual que tenemos en casa son los ácaros de polvo. Muchas veces decimos, es la humedad. No. Hacemos las pruebas de alergia y la humedad están sensibilizados del 5 a 10% de los pacientes versus la alergia a los ácaros de polvo. El 90% de la población peruana podría decirse que está sensibilizado a los ácaros de polvo. ¿Y por qué decimos o relacionamos la humedad? Porque la humedad es necesaria para que los ácaros de polvo sobrevivan. Sin humedad no viven los ácaros de polvo. Ingresamos a ambientes húmedos, ¿qué pasa en ese ambiente húmedo? Existen ácaros de polvo. Por lo tanto, la sintomatología no es a causa de esta humedad, sino es a causa de los ácaros de polvo. Pero estos ácaros, insisto, necesitan de la humedad para sobrevivir. ¿Okay? Por lo tanto, recalcar, es importante valorar la correlación entre la clínica y los resultados del estudio. O sea, los famosos paneles de alergenos que muchas veces se indican, esos paneles de alergenos hay que cogerlos con pinzas y valorar, ¿es relevante esta positividad de esta prueba con mi paciente, con los síntomas que tiene mi paciente? ¿Sí o no? Muchas veces la prueba he visto que solicitan alergenos como alimentos y le sale positivo el arroz, la fresa, y se retira al paciente esos alimentos. Cuando esos alimentos en el paciente posiblemente los tolere perfectamente y no sean relevantes y no exista necesidad de retirarlos. Bueno, el prick test no es más que una prueba en la cual se colocan en el brazo determinados extractos alergénicos en presentación de gotas y luego se pinchan uno a uno con una lanceta. La prueba no duele ni saca sangre. Es una prueba altamente sensible y específica en la cual en menos de 15 minutos, en 15-20 minutos valoramos los resultados y vemos si el paciente está sensibilizado o no, y posteriormente, según esos resultados, interpretaremos si son relevantes o no en los síntomas de asma, ya sea rinitis, que pueda tener nuestro paciente. Respecto a los alergenos que debemos testar necesariamente en nuestra población, sí o sí, son los ácaros de polvo, obligatoriamente. Y dentro de esta obligatoriedad, no solamente
hago mucha insistencia porque es muy común que se pidan los paneles de alérgenos en sangre que solamente testan Dermatophagoides stronticinus y Dermatophagoides farinae, 2 tipos de ácaros de polvo domésticos ubicuos en todo el planeta. Pero en nuestro país no podemos olvidar a la Blomia tropicalis, que es un ácaro de polvo también doméstico, es decir, están en nuestros colchones, en nuestras almohadas, y que no está incluido en los paneles de alérgenos y que son capaces de generar síntomas a los pacientes, solo ese ácaro. Es decir, hay pacientes, vamos a poner el ejemplo que testamos 3 ácaros de polvo. Los ácaros de polvo que se llaman dermatophagoides salen negativos. La ácaro Blomia sale positivo. Este paciente tiene sintomatología a causa de esta Blomia tropicalis y que no está incluida en los paneles de alérgenos sanguíneos que se realizan en el país. Y no se puede despreciar la presencia de pacientes que tienen única y llanamente alergia a este ácaro Blomia tropicalis. O sea, el hecho de que las pruebas de cuando testamos estos paneles de alérgenos y testamos estos 2 alérgenos de ácaros de polvo sean negativos, no descarta que el paciente no tenga alergia a los ácaros de polvo y sean los culpables de su asma o de su rinitis alérgica. Bueno, los alérgenos. Mencionar la clasificación de la gravedad del asma. Un paciente que tiene síntomas de tos o ruidos en el pecho, falta de aire o presión en el pecho, todos los días estamos con un paciente que tiene un asma moderado. Un paciente que tiene estos mismos síntomas, así como usa el salbutamol o el salbutamol, un agonista de beta-2 adrenérgico, varias veces al día, es un paciente que tiene un asma grave. El paciente que usa salbutamol todos los días tiene un asma moderada y si lo usa varias veces al día, un asma grave. Muchos pacientes de los que vemos en la consulta nuestros tienen asma grave, y no están siendo bien controlados. ¿Okay? Esta gráfica me gustaría que la revisen con calma y la sirva de reflexión para valorar que muchas veces tenemos delante nuestros pacientes con asma graves que no está siendo bien tratado. Bueno, un poco más. Y aparte, mencioné el asma grave no controlado, no bien tratado. ¿Por qué? Porque es muy importante en el asma saber si el paciente está bien controlado, parcialmente o mal controlado. Entonces, un paciente que tiene síntomas nocturnos o síntomas por la mañana, más de 2 veces a la semana, es un paciente que tiene un asma parcialmente controlado. Si este paciente tiene síntomas más de 3 veces, este paciente es un asma mal controlada. Y es muy importante colocarlo en un diagnóstico si el asma es un asma leve, es un asma moderado, es un asma grave, bien o mal controlado. O sea, es importantísimo porque tenemos que tener terapias para estos pacientes. Debemos tratarlos tenemos que hacer uso muchas veces en estos casos de estos pacientes de un corticoide inhalado, no corticoides orales, no corticoides endovenosos. Muchos pacientes están acostumbrados a que les pinchen la dexametasona o etc. Pero acá, volviendo a esta gráfica, los pacientes con un asma persistente leve moderada pueden ser tratados única y llanamente con corticoides inhalados, no sistémicos. Bueno, un poco de maneras de control de asma, como les mencionaba, estaba hablando un poco de las guías. ¿Qué significa un buen control del asma? Viene definido por presencia de síntomas, por el uso de medicación de rescate o de alivio, que en este caso estamos hablando de salbutamol, por la afección o no afección de la función pulmonar o por alteraciones de las actividades de la vida diaria. Bueno, acá tenemos una lista de factores de factores de riesgo que pueden llevar a exacerbaciones, que podemos ver, por ejemplo, bueno, lo podemos leer, tenemos que avanzar. En el caso de los niños también la presencia de síntomas nocturnos, menos de 2 noches por la semana, estamos hablando de un asma moderado. Un niño que tiene síntomas 2 veces, más de 2 veces por las noches, estamos hablando de un niño que tiene un asma grave. Un niño que usa salbutamol más de 3 días en la semana, estamos hablando de un asma grave, que necesariamente tienen que ser valorados por un especialista, en este caso tanto del neumólogo como del alergólogo. El alergólogo tiene una área en la cual nos llamamos asmatólogos, porque los alergólogos valoramos y tratamos el asma. A diferencia en el caso de los neumólogos, controlan el asma. En el caso de un asma alérgico, los alergólogos tratamos el asma con la inmunoterapia con alergenos, que ya les detallaré más adelante. Bueno, el índice predictivo de asma, que de todas maneras no está de mal mencionarlo, que se los dejo, son diapositivas que van a estar al alcance de todos ustedes, que espero que las lean detenidamente.
Entonces, eso es lo que más me importa respecto al tratamiento, el grado de control. Cuando un paciente tiene un asma bien controlada, lo importante es mantener que el paciente se mantenga y buscar una dosis mínima eficaz, incluso retirarlo si no se necesita el tratamiento. En el tratamiento estamos hablando de corticoides inhalados inicialmente con beta-2 agonistas de corta acción o de larga acción, que ya mencionaremos más adelante. Si tenemos un asma parcialmente controlado, considerar subir la medicación para alcanzar un buen control. Si estamos hablando de un asma mal controlado, necesariamente necesitamos subir las dosis. En este caso, como veremos en una gráfica, lo que se usa inicialmente para un asma son corticoides inhalados, no corticoides sistémicos, no corticoides en pastillas, inyecciones. Les dejo aquí las recomendaciones de esta guía, en la cual, sobre todo, me gustaría recalcar, sobre todo, el tratamiento, el control. Bueno, el tratamiento ya mencionaremos más adelante. Vuelvo a mencionar que el diagnóstico de asma alérgica se basará en la concordancia entre la historia clínica y el resultado de las pruebas diagnósticas. No todas las pruebas de alergia, como comúnmente se conocen, no toda prueba cutánea de alergia, sangre cutánea positiva es relevante al asma. Hay que interpretar esas pruebas junto con la clínica del paciente. No olvidemos nunca la historia clínica. Los objetivos de tratamiento del asma los podemos ver. Van a ir dirigidos al dominio del control actual, al dominio del riesgo futuro y a evitar la inercia terapéutica. En este caso, voy a leerlo porque me parece muy importante: prevenir los síntomas diurnos nocturnos si te hace ejercicio físico, usar beta-2 agonistas de acción corta no más de 2 veces a la semana en el caso del dominio, el control, porque ya si hablamos de más de 2 veces a la semana, estamos hablando de un paciente que no está controlado y que posiblemente necesite corticoides inhalados de larga data, no corticoides inhalados un día ni una semana, corticoides inhalados mínimos un mes. Para yo tener una remodelación, para que la remodelación bronquial se vea afectada o se vea alterada por el corticoide inhalado, necesitamos 2 meses para tratar al paciente con corticoides inhalados. Mientras que no pasen 2 meses, esa remodelación sigue tal y cual. Respecto al riesgo futuro, prevenir las exacerbaciones y mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar, evitar efectos adversos de tratamientos. Muy importante. La gran mayoría de pacientes, lamentablemente, que veo en la consulta de alergia en el Hospital Cayetano, vienen habiendo recibido cócteles, kilos o litros de corticoides orales sistémicos. Los efectos adversos. Luego nos preguntaremos por qué el paciente puede tener osteoporosis a los 40 años, diabetes y todos los efectos adversos que pueden tener los corticoides sistémicos. Tenemos los corticoides inhalados. Yo sé que el sistema sanitario no nos permite muchas veces tener disponible en las farmacias esos corticoides inhalados, pero no está mal hacer una gestión y solicitar esos corticoides inhalados para tenerlos, para que así nuestros pacientes no vayan a tener a largo plazo efectos adversos con el uso de corticoides sistémicos. Como les mencionaba, el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento del asma tiene 2 tipos de tratamiento: el tratamiento de rescate o de mantenimiento, comúnmente conocido como controladores o de base. El tratamiento de rescate es el cual se va a utilizar en el momento que tenemos una crisis o tenemos la sintomatología. Estamos hablando familiarmente de salbutamol. A largo plazo o de mantenimiento o de base, el paciente posiblemente, según lo que el criterio del médico, va a requerir uso de corticoide inhalado. No corticoide sistémico, vuelvo a insistir, se van a cansar de oírme esto, pero necesito hacer mucho hincapié, que podamos trabajar de forma conjunta y no llevar al paciente a posiblemente que tenga más adelante efectos adversos por el uso de corticoides sistémicos. Los fármacos que tenemos para el asma, menciono los corticoides inhalados sistémicos, pero ya sabemos que los sistémicos los tenemos que dejar para un asma grave. Un niño con 4 o 5 meses con una hiperreactividad bronquial por un resfrío no tiene un asma grave, no tiene necesidad que le den corticoide prednisona vía oral. Bueno, también están los beta-2 agonistas de corta acción, los antagonistas de los leucotrienos, como mencioné, el montelukast, el tiatropio o los anticolinérgicos. Y mencionar aquí que existe un anticuerpo monoclonal disponible, lleva más de 10 años o 12 años en el mercado, en el país sí se tiene, en algunos hospitales públicos se ha realizado la gestión para pacientes con asma grave, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido a la inmunoglobulina E, es un anti-IgE llamado omalizumab o comercialmente como Solair. La indicación de este Solair o omalizumab o anti-IgE, su indicación es para asma grave. Asma grave es indicación para anti-IgE, así como también en cuadros de urticaria crónica idiopática.
y los fármacos de alivio tal, los beta 2, conocidos como salbutamol, o el bromuro y patropio, que lo tenemos disponible por la farmacia del CIS, pero vuelvo a recalcar el uso que son fármacos de alivio, no para uso diario ni continuo. Mencionar el efecto sinérgico que existe entre un corticoide inhalado y un beta 2 agonista de larga acción. De larga acción estamos hablando de salmeterol, bilanterol, no de salbutamol. Entre ellos tiene un efecto sinérgico, es decir, uno de ellos va a generar un estímulo a nivel nuclear para que incrementen la producción de receptores de corticoides. Y así el corticoide tenga más lugares de inserción o de adaptación y genere mayor eficacia, o sea, cubra más. Entonces, muchas veces los pacientes, si se les prescribe corticoide inhalado, se les prescribe corticoides inhalados aislados, pero no, se debería usar una combinación. Lo ideal es hacer una combinación de un beta 2 de larga acción o con un corticoide inhalado, el que quieran, ya sea ceretide, eronide, ficaero, Conviven, me parece que existe, Flutiven, todos en realidad el principio básico es el mismo, el que el paciente pueda tener a su alcance. Bueno, mencionar aquí que el salbutamol tiene un tiempo de acción de 4 o 6 horas, más allá no le podemos exigir más al salbutamol versus el formoterol, y la nueva molécula que tenemos disponible a día de hoy, bilanterol, conocido, un inhalador que comercialmente tiene un efecto de 24 horas, llamado Relvar, que tiene 2 presentaciones y todo ello, que, bueno, es una opción sobre todo para los pacientes que tienen mal cumplimiento terapéutico porque tiene un efecto, se usa una vez al día. Es verdad que algunos pacientes por ahí se pueden quedar cortos, tiene un costo elevado, eso sí, en el país es nuevo, se tiene poca experiencia, pero funciona. Podemos ver que existen diferentes tipos de dispositivos como cámara de inhalación respecto a los corticoides, y aquí es lo que me gustaría hacer un gran hincapié y poder realmente explicarles este detalle. Los escalones, la última clasificación del asma viene dada por 6 escalones, ¿okay? Diferentes escalones en el cual dependerá de la sintomatología de los pacientes, de acuerdo a la catalogación clínicamente y sintomáticamente de los pacientes, para hacer el uso de medicación. Si estamos con un paciente, por así decirlo, el escalón leve, estamos hablando de un paciente que tiene un asma leve. Escalón 3, 4, un asma leve persistente con un asma moderado. Escalón 5, 6, estamos ya ante asmas graves. ¿Okay? Si determinamos esta terminología de asma leve, moderado, severa o grave, porque son sinónimos, podemos ver que un asma moderado o un asma leve persistente necesita el uso de corticoides inhalados a dosis baja más beta 2 agonistas de larga acción. Si podemos ver aquí, un asma moderado en ningún lado de esta clasificación incluye el uso de corticoides orales. No están aquí los corticoides orales. Si estamos hablando de un asma grave, allí sí tenemos la implicancia de el uso de corticoides. Necesitamos o requerimos el uso de corticoides orales. El asma grave en la población está presente solo en el 5%. Por lo tanto, de 100 pacientes que tenemos, 5 son graves. Los 95 pacientes no necesitan corticoides orales, ni endovenosos, ni intramusculares. Sí necesitan corticoides inhalados a dosis bajas, medias, altas, de acuerdo a la severidad que tenga el paciente, si sea leve, moderado. Y aquí ya viene incluido en esta guía el uso del omalizumab utilizado para asma alérgica severa, también el mepolizumab que les mencioné, o reslizumab, que son un anti-IL interleuquina 5, omalizumab no olvidemos que es un anti-IgE. También en el caso de asma neutrofílica, muchos estudios están respaldando el uso de la acitromicina como cobertura en este tipo de asma, como cobertura antibiótica. También no está de más mencionar en la reducción de peso en los pacientes con obesidad. Y un asma grave refractario, considerar la termoplastia, incluso corticoides de depósito. Y podemos ver en la parte final, en la parte inferior, que catalogan considerar inmunoterapia con alergenos. Inmunoterapia con alergenos no es que son más las vacunas de alergia, y si hablamos de Perú, vacunas contra los ácaros de polvo. O sea, la inmunoterapia está indicada para un asma leve, persistente, un asma moderado.
Desde luego, un asma grave no puede recibir de primeras una inmunoterapia hasta que no esté bien controlada. La inmunoterapia se coloca en un paciente que esté con un asma bien controlado, que se haya hecho un buen diagnóstico y que se use una inmunoterapia de calidad o extractos que el paciente, extractos alergénicos del paciente al cual genere su sintomatología. ¿Ok? Bueno, aquí mencionar los controles ambientales nunca están de más, mencionar desde evitar el hábito tabáquico, las medidas en algunos pacientes evitar las corrientes de aire frío, todo ello, los contaminantes ambientales, la inmunoterapia, que ahora la mencionaré rápidamente, que en qué consiste, prefiero mencionarla después, el uso, mencionar que existen diferentes tipos de dispositivos para vía inhalada, ya sea por EPMDI, es decir, por aerosoles o por polvo seco. Existen muchos dispositivos. Los más familiarizados acá estamos con los dispositivos presurizados o de aerosolizados, es decir, de gas. Mencionar y recalcar, y no me cansaré de mencionar, la vía inhalatoria es la vía de elección para el tratamiento del asma. No hagamos uso indebido de corticoides sistémicos, no son necesarios. Es verdad que con el corticoide sistémico el paciente se recupera en 2, 3, 4, 5 días en corto tiempo. Con el corticoide inhalado necesitamos mínimo unas 2, 3 semanas para lograr un control y posteriormente mantenerlo mínimo un mes. Okay. Y este uso de inhalador no viene gratis. Es muy importante la educación y información al paciente. O sea, es importantísimo darle las instrucciones adecuadas y correctas al paciente para que pueda saber cómo utilizar correctamente, valga la redundancia, su inhalador. Muchos pacientes usan el inhalador como si fuera un perfume. Muchos pacientes lo usan a la inversa. Muchos pacientes soplan hay miles de fallos que no nos encargamos en la consulta o no nos damos tiempo muchas veces de educar al paciente. Lo más importante de indicar un inhalador es decirle al paciente cuál es el uso correcto de este inhalador. En realidad, lo más fácil para todos, es un consejo que les doy, es indicar al paciente que lo use con cámara inhalada. Es colocar la cámara, mover el inhalador, disparar, que el paciente haga 10 respiraciones. Si son 2 inhalaciones, que descanse un minuto, volver a repetir la técnica y siempre indicarle al paciente que se enjuague la boca con agua con sal, luego bicarbonato. ¿Por qué? Porque estamos brindando o dando a nuestro organismo la vía orofaringea corticoide que puede generar candidiasis o disfonía, que son los efectos adversos más comunes de los corticoides inhalados. Bueno, las recomendaciones nuevamente aquí, me gustaría que más adelante las puedan detallar, por cuestión de tiempo no las puedo mencionar, pero sí ir un poco aquí a las últimas 3 recomendaciones. El asma alérgica por ácaros de polvo, no se recomienda realizar medidas aisladas de control ambiental. ¿A qué se refiere? A que solamente cambiar las sábanas todos los días, a solamente barrer, a solamente poner acaricida, a solamente hacer eso. No, tenemos que hacer un manejo conjunto. Tienen que haber muchas actividades que puedan generar una disminución en el ambiente de los alergenos de los ácaros de polvo. O sea, hay muchas tal. Además, que respecto a podemos observar aquí esta recomendación muy dirigida y muy específica para los ácaros de polvo, considerar la inmunoterapia con extractos alergénicos estandarizados, priorizando aquellos que tengan la consideración de medicamento registrado. ¿Por qué medicamento registrado? Porque en muchos países las legislaciones sanitarias pues conlleva a que no puedan haber, los medicamentos no tengan las aprobaciones. Es lamentable, porque en otros países no se requiere, en los países desarrollados no se requiere, y en este caso existe a día de hoy en el mercado una inmunoterapia sublingual con tabletas específicamente para ácaros de polvo. Pero, ojo, estas vacunas sublinguales solo tienen 2 tipos de ácaro. Volvemos a lo mismo del diagnóstico. Dermatophilus stronticis y farinae no tienen blomia. Es decir, a nosotros nos ayudarían, sí, pero siempre y cuando use esta vacuna sublingual aparte de una vacuna para blomia. Si es que el paciente, lógicamente, tiene alergia a esos 3 ácaros. Entonces, voy a dedicarle aquí a leer estos textos. En el asma alérgica bien controlada con niveles bajos o medios de tratamiento, siempre que se haya demostrado una sensibilización mediada por IgE frente a aeroalergenos comunes que sea clínicamente relevante, estamos hablando de una guía de manejo de asma. Alergeno, vuelvo a insistir, alergeno clínicamente relevante. No todos los alergenos, las pruebas positivas son relevantes. Hay que saber interpretarlas. Si no estamos en la capacidad de hacer esa interpretación adecuada, lo ideal es derivarlo a especialista en alergia o alergólogo. Y, lógicamente, sea clínicamente, continuando con el texto, siempre que se haya demostrado una sensibilización mediada por IgE frente a alergenos comunes que sea clínicamente relevante y se utilicen extractos bien estandarizados, se recomienda la inmunoterapia con alergenos.
La inmunoterapia con alergenos debería ser prescrita por médicos especialistas con experiencia en la misma. Eso también es muy importante. La inmunoterapia, como veremos, es segura, pero podemos tener reacciones sistémicas y que puede llegar a incluso tener una anafilaxia. Y si no tratamos bien esta anafilaxia, todos conocemos cuál es el desenlace de una anafilaxia cuando no es bien tratada, sobre todo en tiempo y con la medicación indicada y necesaria. Por lo tanto, todas las administraciones de inmunoterapia parenteral, en este caso estamos hablando de subcutáneo, y al menos la primera administración de inmunoterapia oral, deben realizarse en centros que dispongan de las medidas básicas para el tratamiento inmediato de una posible reacción adversa. Cuando existan diversas alternativas de inmunoterapia disponibles, se debería priorizar el uso de aquellos extractos alergénicos que tengan la consideración de medicamento registrado con eficacia, seguridad y calidad bien establecidas, que muchos países no la tienen, y Perú es uno de ellos, desde luego, ¿no? Bueno, rápidamente les voy a mencionar qué es la inmunoterapia. La inmunoterapia es el único tratamiento que puede alterar el curso natural de una enfermedad alérgica. Estamos hablando de rinitis, específicamente asma alérgica y de alergia al veneno de himenópteros. ¿Por qué? ¿Por qué mencionarlo? Porque me llevo con la sorpresa de que muchas personas refieren que llevan años llevan recibiendo vacunas de alergia para el frío. No existen vacunas de alergia para el frío. Vacunas de alergia para la alergia posiblemente a algún tipo de alimento. Al día de hoy no existe ninguna alergia, ninguna vacuna o ninguna inmunoterapia con alimento que tenga un nivel de evidencia alto. No existe a día de hoy. ¿Existen estudios? Sí, pero no están en mi país. Así que, por favor, no existe vacuna para todas las cosas. La vacuna de inmunoterapia con alergenos única y llanamente es para la rinitis alérgica. Aquí tenemos las indicaciones para rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgica, para alergia a veneno de himenópteros. Y respecto al asma alérgica, no se vacuna todo. Respecto a los hongos, solo se tiene experiencia a día de hoy para la alternaria alternata, un tipo de hongo. La experiencia para otro tipo de hongos como Cladosporium herbarum o Aspergillus fumigatus, la experiencia ha sido desastrosa. Por lo tanto, no se prescribe. Y respecto a los ácaros de polvo que tienen avales, que tienen respaldo científico respecto a la eficacia y seguridad, son solo Dermatophagus stronticinus, Farinae, Blometra ficalis, Lepidoglifos domésticos y Thyrophagus putrescentae. El resto de ácaros, lamentablemente, no se tienen estudios ni respaldo científico. Pero estos ácaros están avalados y respaldados por muchos estudios internacionales que llevan a conocer sobre la seguridad y eficacia, siendo acorde para un paciente que tenga rinitis, conjuntivitis o asma alérgica. Entonces, volviendo a esta gráfica, la inmunoterapia tiene específicamente 3 tipos de beneficios. Mejora la calidad de vida del paciente, disminuye o desaparece incluso los síntomas del paciente a la hora de exponerse al alergeno, así como disminuye genera o da la no necesidad del uso de medicación, ya sea de medicación de base o rescate. O sea, mejora la calidad de vida, disminuye los síntomas y disminuye o desaparece el uso de medicación. A más dosis recibidas del uso de a más dosis recibidas de inmunoterapia, los síntomas como el uso de la medicación van cayendo. Esto va al paso del tiempo. Como veremos, no es un tratamiento de una dosis ni de dos, es un tratamiento largo. De muchos, lo ideal es de 3 años, mínimo. Yo lo recomiendo a todos los pacientes mínimo 1 año para que puedan haber alteraciones inmunológicas a favor del paciente y el paciente pueda estar tranquilamente expuesto a lo que le da alergia, ya sea el ácaro de polvo, el gato, el perro, está expuesto a su gato, está expuesto al ácaro de polvo que está en el colchón, expuesto a ello, no tiene síntomas o tiene síntomas mucho menos intensos a lo que fue previo al inicio de esta inmunoterapia, incluso no requiere medicación. O sea, lo que yo quiero para mi paciente como alergóloga es que mi paciente esté expuesta al alergeno, que no tenga síntomas y que no use medicación. Ese es mi objetivo como alergóloga. ¿Ah? Por eso les comenté inicialmente, como les dije, muchas veces los neumólogos o los médicos de familia o personas sanitarias lo que realizan es controlar los síntomas con el uso de inhaladores, el uso abusivo de los corticoides orales, que espero que cada vez haya más conciencia y que no se utilicen corticoides sistémicos y sí corticoides tópicos, en este caso inhalados. ¿Okay? Y en el caso del alergólogo, brindamos a los pacientes, si el paciente es alérgico a los ácaros de polvo, y lo más habitual de los asmas en el Perú es que sean alérgicos y que sean alérgicos a los ácaros de polvo. Pues tenemos una alternativa que es la inmunoterapia, que es más, no es que solo es una alternativa, es el único tratamiento para la rinitis y asma alérgico. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la inmunoterapia? Consiste en la administración, y esta inmunoterapia, la guía GINA, que la gran mayoría estarán familiarizados, que es la Iniciativa Global para el Asma,
que esta guía sí está en inglés, pero tiene su traducción en español, que aquí les dejo la gráfica, el tratamiento. También colocan una coletilla en la cual dice considerar añadir inmunoterapia sublingual en pacientes adultos sensibilizados a ácaros de polvo con rinitis alérgica y exacerbaciones de asma a pesar del uso de corticoides inhalados, siempre y cuando tengan un FEP1 mayor al 70%, ¿ok? O sea, ya en el GINA ya está incluida la indicación. Así como en el asma grave, en el escalón 5 que podemos ver, también está añadido el uso de anti-IgE u omalizumab o Solair, como el anti-L5 que es mepolizumab o relisumab. Son tratamientos biológicos. A ver, bueno, aquí nuevamente les traigo la guía GINA, en la cual también refieren considerar inmunoterapia con alergenos en los pacientes con asma. Bueno, esta es una gráfica resumen, la inmunoterapia que podemos detallar más, les voy a detallar aquí una a una. Es un tratamiento inmunomodulador, las indicaciones, los objetivos, y en los casos que se ponga una inmunoterapia en un paciente que solo tenga rinitis, lo que va a hacer es que prevenga el desarrollo del asma, como el desarrollo de nuevos tipos de alérgicos o nuevas sensibilizaciones a nuevos alergenos. La inmunoterapia no es más que consiste en la administración de dosis progresivamente de un extracto alergénico, hasta llegar a una dosis de mantenimiento, en la cual esta dosis de mantenimiento va a ser repetida, ya sea de forma diaria o de forma mensual. La inmunoterapia con alergenos tiene dos partes, una fase de inicio y una fase de mantenimiento. La fase de inicio es la que vamos a incrementar y la fase de mantenimiento es la que vamos a repetir la dosis de forma mensual. El tratamiento ideal es mínimo 3 años, máximo 5 años, en el cual el paciente va a recibir mensualmente, a lo largo de todo ese tratamiento, una dosis. Si estamos hablando de una inmunoterapia subcutánea, que ahora veremos que existen tipos de inmunoterapia, que ya sea inmunoterapia subcutánea o sublingual, la subcutánea es más que un pinchazo, como les menciono a mis pacientes, un pinchazo una vez al mes, a lo largo de todo el tiempo que dura el tratamiento, mínimo 1 año, lo recomendado de 3 a 5 años, mientras que la inmunoterapia sublingual es colocar gotas debajo de la lengua durante todos los días a lo largo de todo el tratamiento. ¿Ok? Esta inmunoterapia, como podemos ver, bueno, es segura, pero sí puede tener también tipo de reacciones locales o reacciones sistémicas. Reacciones locales es en la local del pinchazo, que puede haber induración, puede haber eritema, dolor, que esto al paso de los días, 3, 4 días máximo, esto va a disminuir. Y en el caso de las reacciones sistémicas, allí sí tenemos que tener el cuidado necesario. Por lo tanto, una inmunoterapia o vacuna de alergia tiene que ser necesariamente y obligatoriamente pautada y supervisada por el médico alergólogo, el cual está capacitado para identificar y tratar de manera inmediata esta reacción sistémica. Esta reacción sistémica estamos hablando de, puede generar rinitis, es decir, estornudos en ese momento, los síntomas que suele tener el paciente, generar asma, generar urticaria, generar una anafilaxia, que si no la tratamos podemos llegar a tener desenlaces fatales, como se tuvo en los primeros 45 años de la inmunoterapia del año 1900 a 1945. Es una cohorte inglesa en la cual hubieron casos fatales, pero no se tenían los estándares de calidad que se tienen a día de hoy. ¿Okay? Bueno, factores de riesgo para hacer una reacción, también existen contraindicaciones. Un paciente con una reagudización o una exacerbación asmática, desde luego no se le puede pautar en ese momento la inmunoterapia. La inmunoterapia es segura y es eficaz. Está más que demostrado por muchos metaanálisis, tanto en rinitis como en asma, y la eficacia puede ser que ha sido estudiada ya sea por pruebas, por una valoración objetiva o subjetiva por mediante cuestionarios de calidad de vida, controlar la puntuación, objetiva por mediante pruebas de función pulmonar. Esto es el mecanismo de la inmunoterapia. Básicamente lo que va a generar una disminución de la IgE a este alergeno específica, la IgE específica, como un incremento de la IgG4. Y mencionarles rápidamente, nuestros grandes enemigos latentes que tenemos en el país, sobre todo en la costa y en la selva, son los ácaros de polvo, que son estos amenas gráficas, las cuales las encontramos, como ya mencioné en su momento, en el colchón, almohada, todo lo que pueda atrapar polvo en una habitación. Tanto el perro como el gato puede tener en el pelo, conlleva a tener a los ácaros de carga, a los ácaros de polvo. Hace unos años realicé un estudio con otros compañeros en el cual nos aproximamos a valorar un mapa acarológico en el país. En este caso, testamos algunas ciudades costeras, en Cusco y una ciudad de la selva, en las cuales detectamos la presencia de diferentes tipos de ácaros. Podemos ver que, según las gráficas, luego lo podrán ver al detalle, se las proporciono aquí en esta presentación, que según la área geográfica puede prevalecer uno u otro ácaro.
¿ok? ¿Por qué traigo esta gráfica? Porque en este caso, en el que tenemos los datos de España, así como en Portugal y en Ecuador también se tiene un mapa carológico, pero bueno, muchos países tienen un mapa ecológico, podemos ver que determinadas ciudades tienen o no tienen presencia de ácaros, como la predominancia de qué familia o de qué ácaro. Podemos ver que en el norte de España predomina un ácaro que se llama Dermatophoidus stronticinus, versus, por ejemplo, en ciudades del Mediterráneo prevalece Dermatophoidus pferininae, otro tipo de ácaro. Entonces, eso es el alcance que podemos lograr y datos que podemos tener aquí en nuestro país, datos reales de nuestra población a día de hoy. Este estudio se realizó realizando aspirado de colchones y luego posteriormente a este aspirado de colchones, a este polvo que se obtuvo, se realizaron la pesca de ácaros y posteriormente una identificación y cuantificación de los ácaros presentes en esas muestras de ácaros. Bueno, podemos ver que nuestro país tiene diferentes tipos de climas y ambientes, por lo cual podemos tener de todo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, depende de la zona, va a haber, este es el país, la distribución geográfica de España, y podemos ver como en el norte predomina un tipo de ácaro, podemos ver que en otra área predomina otro tipo de ácaro. La Blomia tropicalis, que les expliqué que es un ácaro muy endémico en los países tropicales, pues lógicamente es escaso en otros continentes, ¿no? Mencionar que en el país, tanto en las ciudades de la costa como en Cusco, Sierra, existen ácaros, sí, pero va a variar la especie y la concentración en cada lugar, dependiendo de los ambientes climatológicos. Podemos ver que existen muchos tipos de ácaros y entre ellos tienen reactividad cruzada, es decir, que el que yo tenga síntomas a un ácaro, la reactividad cruzada significa que existe alta posibilidad que tenga sintomatología con un ácaro que sea familiar, que tenga filogenéticamente, sea familiar, proteínicamente sea familiar a estos otros tipos de ácaros. Bueno, es otro caso. ¿De qué manera podrán leer aquí las medidas de evitación de los ácaros de polvo, tal? Todas las medidas ayudan. La pregunta es cuánto ayuda una de la otra. Una medida, por ejemplo, los acaricidas, que estamos muy familiarizados a echar acaricidas, porque los acaricidas matan a los ácaros de polvo, pero dejan las heces y los cadáveres de los ácaros de polvo. Las heces de los ácaros de polvo, como el cadáver del ácaro de polvo, es tan alergénico y es un potente alergénico como el ácaro vivo, por lo cual el uso del acaricida va a disminuir la reproducción de los ácaros, sí, pero no me va a disminuir la cantidad de ácaros que ya existen y los alergenos que ya tenemos. La mejor estrategia para evitar los ácaros de polvo en casa es realizar un aspirado, sobre todo del colchón, con una frecuencia semanal, una vez a la semana y lo mínimo 2 veces al mes, aspirar el colchón por todos los lados, y podremos leer aquí las indicaciones, las sugerencias que puedo dar que puedan ayudar a disminuir la concentración ambiental de los alergenos de los ácaros de polvo. A disminuir, pero no a tratarlo, eso no va a ser el tratamiento. Bueno, respecto a los animales, respecto al gato y el perro, el caballo, el cuy y el conejo, todos pueden generar asma, por supuesto que sí. Los alergenos están en la caspa, en la saliva y en la orina. No existe perro ni gato hipoalergénico o no alergénico. Todo gato, todo perro puede dar alergia. Sí puede existir un gato o un perro que tenga menor producción de glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas y que va a hacer que tengan menor producción de alergenos. Eso sí es posible, pero igual sigue teniendo alergenos. Bueno, respecto a los hongos, son bastante difíciles, los dejamos para otro tema. No olvidar, les mencioné sobre el tratamiento biológico que existe a día de hoy para el asma grave. A día de hoy, paciente que usa un inhalador más de 2-3 veces en un día tiene un asma grave. Paciente que, tanto niño y adulto, paciente que tiene un asma grave tiene que ser necesariamente derivado, sí o sí, a neumólogo y alergólogo. El neumólogo lo valorará, el alergólogo lo que diferenciará si estamos ante un asma alérgico o no alérgico, realizará las pruebas, y si estamos ante un asma alérgico, este paciente se puede beneficiar de tratamientos biológicos, que estamos hablando de omalizumab, reslizumab, mepolizumab, que van dirigidos a dianas, en el caso de omalizumab, anti-IgE, mepolizumab, reslizumab, anti-IL5, que es la IL5, la interleuquina 5, es la interleuquina responsable de mantener a los eosinófilos en vida y de llamarlos, básicamente, a la zona del asma y generar alteraciones de remodelación, hablando anatomopatológicamente respecto al asma. ¿Okay? Entonces, no olvidar que existen estos fármacos biológicos. En el país tenemos omalizumab, es verdad que tiene un costo bastante elevado, pero para pacientes del Ministerio de Salud se puede gestionar
para que el sí lo pueda cubrir. Lamentablemente no es tan fácil, pero sí ya hay tenemos antecedentes que hay muchos hospitales del Estado, bueno, no está bien que lo mencione, que han utilizado omalizumab, y en el caso de salud también se dispone de omalizumab. Mepolizumab y omalizumab no los tenemos en el país, pero es para pacientes que tienen asma grave, eosinofílico, específicamente eosinofílico. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o tal, estoy atenta para ello, y les dejo aquí mi correo electrónico para que alguna duda que tengan más adelante me la puedan remitir también. Respecto al salbutamol, los efectos adversos que puedan tener todos los beta-2 agonistas, desde luego el salbutamol, salmeterol, bilanterol, formoterol, albuterol, todos los eroles o beta-2 agonistas, ya sea de corta o larga acción, tienen como efecto adverso aumentar el ritmo cardíaco, las palpitaciones, los temblores, el nerviosismo. Muchas veces son inevitables, y cuando un paciente se le ha prescrito un corticoide inhalado asociado a un beta-2 agonista, es decir, una combinación, un inhalador en combinación, si el paciente no tiene esa tolerancia, desde luego no tenemos otra que retirar ese beta-2 de larga acción y dejarlo tan solo con corticoide inhalado. Y el beta-2 de corta acción necesariamente tiene que quedarse a demanda, y si es cardiópata al paciente, pues se tiene que usar con moderación, desde luego. El manejo en crisis asmáticas en niños y adultos, grabémonos que somos las mismas personas. Es verdad que el niño pueda tener a los primeros 5 años, como mencioné, las diversiones de los fenotipos. Es verdad que hay niños que tienen sibilancia de inicio precoz, sibilancia de inicio tardío, diferencial. Por lo general, los niños que tienen hiperreactividad bronquial asociada a infecciones respiratorias, es decir, aquel niño o persona que le da solamente asma o broncoespasmo, como lo querramos llamar, o crisis asmática, solo cuando estamos resfriados, desde luego esto no es un asma alérgico, es un asma no alérgico, que cuando se da en niños, lo más habitual es que con el crecimiento o con la edad, esto vaya desapareciendo, y es verdad, desaparece, pero estamos ante un asma no alérgico. Entonces, el tratamiento, en este caso, ya sea un niño de 2, 3 años, si tiene sibilantes, tiene hiperreactividad bronquial, el tratamiento más adecuado es usar un corticoide inhalado, no un día, una semana, sino un corticoide inhalado mínimo un mes. Y se irá valorando, se puede ir disminuyendo, si no tenemos un buen control, se incrementará, y si estamos asintomáticos y ya tenemos un buen control, se suspenderá, y dependerá de qué corticoide inhalado tenemos de la mano. Si hablamos de beclometasona, budesonida, fluticasona, ¿cuáles son los mejores? Si hablamos de cuáles son los mejores controles, sobre todo en seguridad y eficacia, si incluimos la seguridad, estamos hablando de fluticasona y de budesonida. La beclometasona está más que demostrado que tiene alteraciones en el crecimiento óseo en los niños. Tiene absorción sistémica. ¿Por qué? Porque tiene mayor absorción pulmonar, con lo cual tiene mayor afección sistémica, y está más que demostrado. Lamentablemente, en nuestro sistema sanitario, lo que tenemos a día de hoy, o el corticoide inhalado que tiene el CIS a día de hoy, es la beclometasona más que la budesonida. Son cosas que podríamos cambiar con gestión, tal vez. Entonces, en niños, tanto en niños como en adultos, bien, hablando de seguridad y eficacia, budesonida y fluticasona. No hay más que decir, o sea, con diferencia. Está saliendo ahora en el mercado la ciclosenida es muy bueno, y para las personas que no tienen la experiencia con la ciclosenida, les puedo compartir mi experiencia. La ciclosenida es el corticoide inhalado que menos disfonía puede generar como efecto adverso. ¿Cómo reducir los hongos de humedad y ácaros de polvo? Como les mencionaba, para que haya ácaros de polvo, es necesaria la presencia de humedad. Si no hay humedad, no hay ácaros de polvo. O sea, o hay, pero en muy poca cantidad, y esa cantidad o esa concentración no es capaz de generar rinitis, o no es capaz de generar asma.
Entonces, para que haya ácaros de polvo, haya humedad. Cuando estemos oyendo frases que digamos, tengo síntomas por la humedad, el asma me da humedad, la humedad, entra a un ambiente con humedad y estornudo, entra a un ambiente... Es verdad que sí existen pacientes alérgicos a hongos de humedad, sí existen, pero son muy pocos. En mi práctica, en el año que llevo en el país ejerciendo la práctica clínica habitual en Perú, ese porcentaje de sensibilizados a la humedad no llega ni a un 8% versus un 90 y tantos por ciento de sensibilizados a los ácaros de polvo. Es decir, tenemos que ver ahí que no, verdaderamente el paciente no es alérgico a los hongos de humedad, por lo general. Entonces, lo habitual es que es alérgico a los ácaros de polvo. Y un grupo muy reducido son alérgicos a los hongos de humedad, y esta sensibilización o alergia a los hongos de humedad va a respaldar que este paciente tenga sintomatología más severa, más intensa y de difícil control. O sea, el estar sensibilizado a un hongo de humedad es un síntoma, pues si lo queremos llamar, de mal pronóstico, porque el paciente va a necesitar mayores atenciones, mayor uso de medicación y el control es más difícil. Los distritos con alto porcentaje de humedad, desde luego, es necesario el uso de deshumedecedores en las habitaciones. Deshumedecedores, ventilar las habitaciones, que entre sol, hacer el aspirado constante de los colchones, de los peluches, de las almohadas, de los cojines, de la ropa de cama, idealmente una vez a la semana. Esta aspiradora no puede ser cualquier aspiradora, tiene que ser una aspiradora que tenga una potencia mayor a 2000 watts, que tenga idealmente filtros de EPA, o si estamos al alcance de una aspiradora de agua, que son bastante caras, desde luego. Una aspiradora con 2000 watts tiene un precio bastante accesible. Respecto al clenbuterol, es otro beta-2 agonista. Otro beta-2 agonista, sé mucho que algunos neumólogos utilizan mucho aquí en el país, bueno, en general, indacaterol, o famoso hombre indacaterol, y los pacientes se llevan ese indacaterol creyendo que es el tratamiento para el asma. Para empezar, es un tratamiento que simplemente lo que hace es abrir el bronquio, es decir, jalar a la musculatura bronquial lisa. Lo único que tiene efecto, no tiene efecto a nivel inflamatorio. Ningún beta-2, ningún clenbuterol, salbutamol no desinflama los bronquios, solamente tira a los bronquios, es decir, jala a ellos para abrirlos. Broncodilata, no tiene efecto en la inflamación bronquial. Entonces, si vamos a poner un clenbuterol a un paciente y este paciente lo viene usando a demanda o prescrito, pues ojo, posiblemente ese paciente tenga una inflamación bronquial, esté con una remodelación de muchos años, y este paciente lo que necesita, más que el beta-2 agonista, es un corticoide inhalado a largo plazo. Y lo ideal es que se use en combinación por lo que mencioné, por la sinergia que existe. Los beta-2 agonistas estimulan a nivel del núcleo de las células a que haya un incremento en la producción de los receptores de glucocorticoides. Por eso es que es bastante necesario conocer esa fisiopatología o farmacodinámica, farmacocinética de los fármacos. Es muy importante conocer la farmacodinámica y cinética de los fármacos, porque así muchas veces se le prescribe al paciente solo un corticoide inhalado, por ahí el salbutamol, cuando lo ideal es hacer un efecto sinérgico, dar una combinación. ¿Por cuánto tiempo se puede usar la fluticasona? Lamentablemente, los corticoides inhalados, está mal oír esa frase, pero se podrían usar para toda la vida si el paciente lo necesita. Para eso es que a día de hoy existe la inmunoterapia con alergenos, que lo que hace es que el paciente esté expuesto al alergeno, en el caso de la asma alérgica, no tenga síntomas o tenga menos síntomas, y que no use o use lo mínimo posible de medicación. Para eso es la inmunoterapia. Y en asmas graves está indicado el omalizumab, el anti-immunoglobulina como los anti-L5. A disposición, vuelvo a repetir que tenemos el omalizumab, que podemos solicitarlo, pero hay que hacer mucha gestión, mucho trámite. Entonces, la fluticasona es importante. Como yo les digo a los pacientes, existe la palabra revisión médica, existe control médico. ¿Para qué? Para saber cómo está el paciente. Si el paciente va a continuar con esa concentración de corticoides, esta fluticasona, a esa concentración, va a continuar con 500 diarios, va a continuar con 250, hay que disminuir, está mucho mejor, le disminuimos la concentración, o retiramos, si lleva mucho tiempo ya con el inhalador y está asintomático, retiramos y lo dejamos a demanda, tal.
O sea, para eso existe la palabra para eso existen las revisiones o controles médicos, para valorar al paciente, ver cómo está la clínica, cuántos días a la semana tiene síntomas, cuántos días ha necesitado el salbutamol, cuántos días ha tenido ruidos en el pecho por las noches, ha tolerado el ejercicio, ha tenido falta de aire, para eso, y con eso, según esa valoración clínica, bajaremos el escalón del paciente e iremos disminuyendo el uso del corticoide inhalado, sobre todo hablando respecto a la concentración, ¿no? Muchas veces decimos, sí, usa el inhalador, dos inhalaciones en la mañana, 2 en la noche. ¿Sabemos qué concentración le estamos dando al paciente? ¿Lo está usando bien? ¿Está llegando donde queremos que llegue? No queremos que llegue a la garganta, no queremos que llegue a la orofaringe, queremos que llegue a los bronquios, esa inhalación. Entonces, hacer todas esas pautas, decirle al paciente, tráigame su inhalador, quiero ver cómo lo usa, ¿no? Desde luego va a usar que use salbutamol. Enséñeme cómo lo usa. ¿Es correcto el uso? A día de hoy los pacientes tienen internet, tienen smartphone, tienen celulares que tienen acceso a YouTube. Decirles que existen muchos tutoriales en YouTube que dicen cómo usar mi inhalador. ¿Uso correcto el inhalador? ¿Lo uso bien? ¿No lo uso? El paciente se puede autocorregir a lo largo de todo su tratamiento. La inmunoterapia con alergenos, mencioné que las indicaciones de la inmunoterapia o vacunas, pues en Perú hablamos de ácaros de polvo, si es alérgico al gato o al perro, es mejorar la calidad de vida, disminuir los síntomas o disminuir el uso de la medicación. ¿Okay? Las indicaciones van para la rinitis, conjuntivitis, asma alérgica. O sea, son las indicaciones de las vacunas. Un asma no alérgica no necesita vacuna. Así como existen las indicaciones, la inmunoterapia es altamente efectiva, en primer lugar, para el asma, en segundo, para la rinitis y tercero, para la conjuntivitis. Y en el caso de pacientes que tienen afección cutánea, mejoran mucho menos la afección cutánea. Pero para el asma, es el santo remedio para un asma alérgico. La inmunoterapia, siempre y cuando sea indicada en el paciente indicado, con el extracto indicado de calidad, que tenga los alérgenos que el paciente se debe su sintomatología y sea supervisada por un médico por el tema de la seguridad. Y vuelvo a insistir, por supuesto, disminuye o desaparece el uso de medicación, tanto primero la medicación de mantenimiento a cargo de corticoides inhalados y segundo, la medicación de rescate, la disminuye. O sea, los pacientes muchas veces con medio año de tratamiento te dicen de lo que yo, doctor, yo usaba antes salbutamol todos los días, una vez al día, ahora no uso nada de salbutamol, no tengo síntomas. Es verdad, la inmunoterapia es, por así decirlo, milagrosa, siempre y cuando, hago hincapié, se use una buena vacuna en el paciente indicado y con el profesional indicado que esté capacitado para aplicarla. No todas las personas puedan estarlo. Bueno, respecto al exceso de la fluticasona de los corticoides inhalados, por supuesto, he iniciado la presentación diciendo que los corticoides sistémicos generan muchos efectos adversos, que no malacostumbremos a los pacientes a tener un tratamiento o un alivio inmediato, rápido, en 2, 3 días. No, hay que generar conciencia en los pacientes. Si un paciente tiene asma y de larga data, hay que ponerle un corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque un corticoide inhalado voy a controlar los síntomas, el paciente va a estar mucho mejor y va a prevenir que tenga exacerbaciones, que tenga crisis asmáticas y en las cuales va a requerir posiblemente el uso de corticoides sistémicos. Y lo que yo no quiero es llegar a usar esos corticoides sistémicos. Acostumbremos al paciente a usar de primera instancia un corticoide inhalado y un beta-2 inhalado, todo por vía inhalatoria. Los efectos adversos de corticoides sistémicos están ampliamente descritos y no es más que decirlo. Posiblemente todos tengamos en la mentalidad, cuando no hemos estado en el gremio médico, de decir, uy, los corticoides hacen daño, tal. Sí, es verdad, totalmente cierto. Que un corticoide inhalado genere glaucoma es mucho más difícil, las posibilidades son menores, pero sí, con la beclometasona, vuelvo a insistir, la beclometasona está más que demostrado que tiene afección en el crecimiento óseo de los niños. Respecto a las medidas de evitación de los ácaros, cuanto menos recargada tengamos la habitación, cuanto menos cosas tengamos en la habitación, es lo ideal. Cuanto menos closet tengamos en la habitación, menos mesas, menos cajones, es lo ideal. Lo ideal es que el niño o la persona adulta no duerma o no esté en contacto con peluches. Los peluches acumulan muchísimos ácaros.
tantos ácaros como el colchón. ¿Por qué? Porque tienen un ambiente adecuado para ellos, en el cual tienen el clima, la humedad perfecta para ellos. Se alimentan de escamas humanas, con lo cual, por eso es que están en las almohadas, en la ropa de cama, en la ropa polar, en la ropa guardada, en la ropa que dicen, uy, vamos a cambiar de estación, vamos a cambiar la ropa de closet, pues ahí están los ácaros de polvo. Los perros, los gatos, en su pelaje cargan a los ácaros de polvo. Muchas personas no son alérgicas al perro ni al gato, se acercan al gato o al perro y empiezan a estornudar. No estornudan por el perro ni por el gato, estornudan por los ácaros que llevan cargando en su pelaje. Entonces, estos animales deben tener baños más seguidos, ¿no? Una vez, 2 veces al mes, 3 veces al mes, lo que vean, consideren. Luego, la mejor indicación para los ácaros de polvo, lo mejor, como he mencionado, todas las actividades o recomendaciones sirven, sí, pero en cuanto, lo mejor es aspirar el colchón. Este colchón, yo voy a aspirarlo por la parte superior, por los laterales del colchón, por la parte de abajo, hay que voltear el colchón. Muchas personas dicen, si yo les pongo al sol, genial, perfecto, todo va sumando, pero lo mejor es realizar aspirados, no solo el colchón, sino de la almohada, la ropa de cama que está usando el paciente. Si hay peluches inevitables de retirar, pues el peluche también hay que aspirarlos. Si hay cojines, también los cojines. Si hay alfombras, lo ideal es no tener alfombras en las habitaciones, pero si las tuviésemos hay que aspirarlos. Lo ideal, vuelve a asistir una vez a la semana, mínimo 2 veces al mes, para tener unas medidas eficaces, por así decirlo, como medidas ambientales o medidas de evitación a la exposición a los ácaros de polvo. En el Perú, para que lo sepan todos, el Perú es el país en toda Latinoamérica con mayor prevalencia de asma, hasta de un 27%. O sea, por eso insisto en la conciencia a los pacientes que no se malacostumbren a prescribirles ni decirles corticoides sistémicos que se recuperan en 2-3 días. No, hay que usar su corticoide inhalado y hay que tomarnos el tiempo. Es muy importante, por más que querramos ser un buen personal, buen médico, si no le explicamos al paciente cómo tiene que utilizar esa medicación, el paciente lo va a usar como perfume o como quiera usarlo, el medicamento no va a llegar a donde tiene que llegar. El medicamento no tiene por qué sentirse ni llegar a las vías orofaringes, tiene que llegar a las vías bronquiales inferiores. ¿Ok? Entonces, el Perú es un país con la mayor prevalencia de asma en toda Latinoamérica. Y dentro de esa mayor prevalencia, dentro de todos esos casos de asma, la mayoría de asmas son asmas alérgicos. Muchas veces los pacientes llegan curiosamente a la consulta de alergia consultando porque tienen en el chip rinitis alérgica, pero en ningún momento se les ocurre o piensan que el asma que llevan cursando durante muchos años es alérgico. Y este asma es alérgico y debe ser controlado y tratado, supervisado por un médico especialista en alergia, llamado alergólogo. A la vez, si quieren ir al neumólogo, no hay ningún inconveniente, desde luego. Lo ideal es hacer un manejo conjunto. El alergólogo lo que va a ofrecer al asma alérgico, que es lo más habitual, es la inmunoterapia o las vacunas con ácaros de polvo, que es lo más endémico. ¿Por qué menciono tanto los ácaros de polvo? Porque es el alergeno que predomina en la población, en el Perú, el ácaro de polvo. Entonces, ese ácaro de polvo puede ser administrado mediante vacunas, en el cual el paciente va a generar una tolerancia inmunológica a largo plazo y va a haber una alteración en el curso natural de la enfermedad alérgica, rinitis y asma alérgica. El spray sobre los ácaros, lo que mencionaba sobre el acaricida. El acaricida es parte de una de las medidas ambientales para evitar exposición. Sí, es parte, porque lo que hace el acaricida es, vuelvo a repetir como lo había mencionado anteriormente, es matar al ácaro. Y de aquí, de hoy día, de 5 de noviembre en adelante, ya no van a haber más ácaros, ya no se van a reproducir, ya no se van a incrementar, ya no van a incrementar esa carga, ya no va a aumentar esa carga ambiental. Pero todo lo del 5 de noviembre para atrás, y que muchas veces las personas tienen colchones de 5, 10, 20 años, todos esos 20 años hubo producción de ácaros. Es decir, todos esos cadáveres de esos ácaros se quedan en el colchón. Y durante todo ese tiempo, esos ácaros han producido heces. Las heces de los ácaros, como la parte de sus cuerpos de estos ácaros, son potentes alergenos, tan potentes como el ácaro en vida. Entonces, el acaricida va a hacer que ya no haya más, pero todo lo demás, el acaricida no los va a retirar, no va a desaparecer, no hace magia, no es no lo va a desaparecer. Es decir, todo lo que se queda en el colchón o en la almohada, en el peluche, sigue generando síntomas en el paciente.
Y como mencioné, una de las recomendaciones de la guía GEMA para los ácaros de polvo, para las medidas ambientales, no solamente es una, no solamente se debe hacer una sola medida, sino medidas en conjunto. O sea, hablamos en plural, varias medidas. Es decir, tengo que retirar el peluche de mi habitación, tengo que retirar la alfombra de mi habitación, puedo cambiar la cortina por otro tipo de cortinas, que se me acaba de ir el nombre, voy a cambiar mis sábanas una vez a la semana, voy a lavar mi ropa con agua caliente, la ropa de cama agua caliente, voy a aspirar mi colchón, mi almohada. O sea, hay que hacer muchas medidas, muchas medidas. Cuanto menos recargada la habitación, mejor. Voy a tener mi deshumedecedor, voy a hacer todas las medidas que queramos, voy a echar mi acaricida. Sí, la acaricida no es la solución, no es la panacea, no, hay que hacer otras medidas conjuntas para poder intentar disminuir. Y tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es en nuestra habitación, en nuestra casa. Si yo voy de visita a la casa de Menganito, de Sultanito, de donde veamos, a un hotel, ellos no tienen por qué tener esas medidas o esas condiciones de limpieza en sus residencias, pero las medidas las hacemos nosotros. Bueno, respecto al aspirador, menciono que tiene que ser una aspiradora con una potencia alta, mayor a 2000 watts de potencia. Existen en el mercado, bueno, de repente suena, para algunas personas no lo pueden tener, pero hay aspiradoras de 2000, 3000 watts, de 2000 watts en 200 soles, 300 soles, tal vez que con un esfuerzo, si sacamos la cuenta cuántos sprays de acaricidas hemos comprado que nos han costado 10, 20, 30, 50 soles, y hago una inversión para comprar una aspiradora en la cual pueda aspirar mi colchón. No estoy diciendo de las aspiradoras de agua ni las aspiradoras con filtro de EPA que incrementan el costo y son muy buenas, sí, desde luego que sí, pero no todos podemos estar al alcance de poder tener en nuestros domicilios ese tipo de aspiradoras. Pero una aspiradora común y corriente que simplemente diga mayor a 2000 watts, que puede decir 2000, 2400, 2800, nos va a ayudar mucho en nuestra prevención a la exposición ambiental o carga ambiental de los ácaros de polvo. Respecto a los pisos, en realidad, desde luego, el piso de parquet es piso de madera, entre las rejillas podría acondicionar un ambiente, pero en realidad respecto a los pisos no hay ninguna alteración que mejore o disminuya la afección a los ácaros de polvo. Así que bueno, espero verlos con los alcances un poco objetivos y subjetivos de mi parte, haya podido ampliar su conocimiento respecto al asma y mencionar que no todo, existen muchos tipos de asma, no nos olvidemos de los fenotipos, que en el Perú es muy prevalente el asma, la mayor causa del asma es alérgico, no pensemos solo en la rinitis alérgica, el asma puede ser alérgico y debemos descartarlo si es alérgico o no, porque debemos plantearle al paciente la posibilidad que tiene al usar una inmunoterapia o vacunas contra el alergeno que le tenga alergia, los ácaros de polvo, ya sea hongos, específicamente un tipo de hongo o animales. Gobierno del Perú. El Perú primero.